nuevo martes y eso significa otra vez nuestro espacio de Mi Doctor acá en Correo del Sur Radio, FM 90.1, AM 980 y también por medio de las redes sociales. El día de hoy, antes primero agradecemos también a nuestros auspiciadores, Hansa Soluciones Médicas, HP Medical y el Colegio Médico de Chuquisaca. Estamos acá ya en cabina con las doctoras Carmen Benítez y Lady Cuellar, son médicos pediatras neonatólogas, miembros de la Sociedad Boliviana de Neonatología acá en Chuquisaca y del Colegio Médico de nuestro departamento. Con ellas estaremos hablando acerca de la ictericia neonatal, un tema que salió el pasado domingo en nuestro suplemento impreso de Mi Doctor, por lo cual les recomendamos estar al tanto de nuestra edición impresa los días domingo. Antes de conversar, les damos la bienvenida a ambas. ¿Cómo están? Y bienvenidas a la radio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, soy médico pediatra, trabajo acá en el Hospital Gineco-Obstétrico como médico de planta. Y bueno, para nosotros es importante la salud de nuestros pequeños nacidos vivos, nuestros neonatitos. Y bueno, viendo la patología que es una muy frecuente que estamos teniendo, hemos tratado de abordar este tema. Perfecto. Doctora Lady, bienvenida también. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecer, ¿no?, por la invitación de poder participar e informar a nuestra población. Muchísimas gracias. Perfecto. Entremos en materia. Explíquenos, por favor, qué es la ictericia neonatal y cuál es la causa principal de esta afección en los recién nacidos. Bueno, la ictericia prácticamente es la coloración amarillenta de la piel del recién nacido, ¿no? Es una patología que se produce exclusivo en los recién nacidos. La madre puede darse cuenta por la coloración amarillenta que viene cefalocaudal, es decir, aparece primero de la cabeza y va bajando paulatinamente por el resto del cuerpo. Es una patología que se presenta frecuentemente. En incidencia, por ejemplo, a nivel global, podemos decir que hay 481,000 casos al año, de los cuales un buen porcentaje, 63,000 más o menos, pueden llegar a tener una patología de neurotoxicidad, que esta es una patología crónica. En Bolivia, entre 50 a 60% de nuestros nacidos tienen tendencia a hacer este tinte ictérico, ¿no? Esto debido a diferentes causas. Primeramente, bueno, la podemos clasificar la ictericia, ¿no? Claro. En una ictericia fisiológica y una patológica. La fisiológica es la que comúnmente se presenta y es bien benigna, es de tratamiento inmediato, se puede resolver inmediatamente si se hace un tratamiento adecuado. Esta ictericia puede producirse, por ejemplo, después de las 24 horas de vida, es porque el niño no consume, no ingiere adecuadamente los alimentos, especialmente la leche materna, no recibe unas kilocalorías, por lo cual el niño no hace las deposiciones adecuadas y empieza a ponerse amarillito el bebé en los primeros días, ¿no? Después de las 24 horas. En cambio, la patológica ya prácticamente es como comúnmente conocemos diferente grupo de sangre entre el bebé y la madre, o el LRH, o patologías que vengan añadidas, ¿no? Genéticas que vengan añadidas a esta. Es por esa la razón que se produce. Okay. Habíamos visto que para los niños que son de piel morena es más complicado detectar la ictericia, ¿esto es cierto? Sí, ¿no? Se recomienda, para poder hacer la evaluación del bebé, tener siempre un lugar adecuado, con bastante luz, tener al bebé completamente desnudo y para poder hacer la inspección, ¿no? Y en estos bebés que tienen la piel más oscura es un poco más difícil visiblemente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que agarrar y con el dedo hacer la digitopresión, estirar un poquito la piel y entonces ahí se ve realmente la coloración, ¿no? Este tinte ictérico y hasta dónde llega. ¿Y qué otros signos se pueden observar en fase temprana? Bueno, en la fase temprana, sí, el niño generalmente cuando es una ictericia patológica, aparte de tener este tinte amarillo, como dice la doctora, en los bebés la verdad que de piel morena no se puede. Tenemos que tratar de sacarle a una luz, exponerle al sol y verificar realmente hasta dónde tiene esta afección, ¿sí? Y en la fase temprana, aparte de todo esto, como es por una ingesta inadecuada de la leche, prácticamente el niño se torna irritable, con letargo, está con una succión ligeramente débil y es una fase que puede ser reversible fácilmente, ¿no? Si aplicamos un tratamiento inmediato. Muchas veces la mamá no acude a la consulta inmediata porque
generalmente nos pasa en las mamás primerizas, como llamamos, ¿no? No se dan cuenta de ese tinte amarillo, lo siguen teniendo hasta que alguien mayor con experiencia le dice, tu bebé está amarillo, sus ojos, la carita, el cuerpo está amarillo. Pero el resto de los síntomas muchas veces no existe, más que el tinte amarillo. No existe en su primera etapa una deshidratación como tal, solo el niño sí se torna un tanto irritable, letárgico, porque quiere leche y no hay adecuada producción en la madre. Entonces, esa sería la primera sintomatología. ¿Y solo los bebés recién nacidos pueden tener esta afección? En sí es una patología propia del recién nacido, ¿no? Hablamos como ictericia neonatal. Ya hay otras causas de ictericia que puede dar en adultos, pero son por diferentes causas. A nivel global, ¿cuántos casos más o menos se registran? ¿Tenemos el dato? Sí, a nivel global generalmente 481,000 más o menos, y de los cuales 63,000 hacen un cuadro crítico de neurotoxicidad. Pero esto va aumentando constantemente, porque no nos olvidemos que cada vez tenemos nacimientos más prematuros, mamás mucho más adolescentes o jóvenes que no diagnostican tempranamente y bueno, pueden ocurrir estos casos, ¿no? Veíamos también que un cierto porcentaje de los niños que han padecido ictericia tienen discapacidades crónicas graves más adelante. ¿Cuáles son estas discapacidades? Si nos pueden nombrar. En sí, el principal temor cuando incrementa estas bilirrubinas es que pueda atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces sería la neurotoxicidad que produce. Entonces nos puede traer casos de parálisis cerebral, nos puede traer retrasos del desarrollo psicomotor, nos puede traer sordera. Entonces esas son las complicaciones que nos dan en nuestros bebés. ¿Y estas aparecen solo cuando la ictericia neonatal no ha sido tratada, o si ha sido tratada también pueden aparecer? Bueno, depende en qué tiempo de la patología lo estamos abordando. Por ejemplo, en su fase temprana y en su fase intermedia puede haber reversión de este cuadro, ¿no? El niño de tener irritabilidad, letargo, hipotonía, todo lo demás, haciendo un tratamiento adecuado, puede resolver esto, volver a ser un bebé normal. Sin embargo, cuando ya es su fase crónica, donde ya existe un daño neurológico, porque la bilirrubina se impregna en el cerebro, pasa esa barrera hematoencefálica, entonces se impregna en el cerebro y produce daño, dependiendo dónde está impregnando. De ahí que puede haber una parálisis atetoide. Vemos muchas veces con mucha preocupación en la calle, ¿verdad? En bebés en silla o niños en sillas de rueda o que están constantemente contraídos. Esa es prácticamente la parálisis atetoide, una complicación de esta patología que fácilmente puede ser revertida. Como le digo, a veces nos traen a los pacientes en etapa muy avanzada, cuando la bilirrubina sérica o medida en sangre está por encima de 25. Por encima de 25 tiene más tendencia a pasar la barrera hematoencefálica, ¿no? Y pasar al cerebro y producir gran daño. En esta fase ya es irreversible, lamentablemente. El niño ya queda con parálisis atetóxica, el niño puede tener desarrollo psicomotor, un grado de sordera o también pérdida visual. O sea, es un niño muy complicado, que muchas veces la mamá lo trae. ¿Por qué? Porque simplemente alguien ya le dijo, el niño ya dejó de succionar, ya está constantemente irritable, con una rigidez, o ya convulsionó. Es una etapa muy crónica donde ya no podemos hacer mucho por el bebé, ¿no? Hacemos que la bilirrubina resuelva y todo lo demás, pero el daño ya está instaurado en el bebé. ¿Y por qué el hígado de los recién nacidos puede tener tantas dificultades para procesar la bilirrubina? En sí no solamente es el hígado, ¿no? Todas las particularidades que tiene el recién nacido. Es un bebé que recién se está desarrollando, ¿no es cierto? Y entonces tiene varios factores. Por ejemplo, tiene glóbulos rojos aumentados y estos glóbulos se destruyen con más facilidad. Entonces, al destruirse estos glóbulos rojos hacen que haya mayor incremento de bilirrubina, ¿no? Ahora, en el hígado las enzimas no están de todo, o sea, no alcanzan para que toda esta bilirrubina pueda ser conjugada. Entonces, se hace que no se absorba toda la bilirrubina, entonces que suba el parámetro en sangre.
Además que los bebés también los primeros días no toman adecuada leche, es muy mínima la cantidad de leche que van tomando, la flora bacteriana igual que tienen es muy escasa, entonces son factores que contribuyen a que no se absorba de manera adecuada esta bilirrubina, ¿no? Okay. ¿Y qué tratamientos se recomiendan para la ictericia que es leve y moderada, la vamos a llamar? ¿Qué se hace? En realidad, bueno, sí. Nosotros tenemos una tabla que se llama el nomograma de Butani, en la cual tenemos que ver factores. En esta, por ejemplo, la edad gestacional del neonato, si es prematuro, mientras más bajo sea el valor de la bilirrubina medida en sangre, entonces puede tener tendencia a ingresar más tempranamente, ¿no? Tenemos otro que el niño sea bajo peso, que tenga infecciones tanto maternas como es propia del recién nacido, infecciones dentro del recién nacido. Y bueno, de acuerdo a esto vamos midiendo, hacemos una medición en sangre porque a ojo clínico podemos valorar, tenemos clínicamente para valorar el Kramer, donde se clasifica, ¿no? Hasta amarillo hasta el cuello es grado 1, amarillo hasta el ombligo grado 2, hasta las rodillas grado 3, hasta los tobillos grado 4 y palmas y plantas grado 5. En un grado 5 generalmente la bilirrubina está por encima de 20, generalmente, ¿no? Y eso ya es una alerta. Y bueno, dependiendo a los días también que el bebé tenga para poderlo ingresar en fototerapia. Si no son altos y solamente se manifiesta, porque el tinte amarillo va manifestándose cuando ya tenemos niveles séricos entre 4 y 5 miligramos ya en sangre, se ve ya una ictericia, pero eso no precisamente indica que el niño tiene que internarse. Podemos ayudar con el incremento de leche, porque no nos olvidemos, como decía la doctora, el metabolismo de la bilirrubina es prácticamente el hígado. Y en el hígado, en los recién nacidos, existe una deficiencia enzimática. El hígado no funciona igual que la de los adultos. Entonces, esta deficiencia hace que no capte adecuadamente la bilirrubina y la conjugue para después eliminarla. Entonces, al haber todo esto, incrementa y si no come adecuadamente no va a haber catarsis, es decir, caquita, que el bebé no va a hacer. La caquita se retiene, se vuelve a reabsorber a nivel del intestino y nuevamente vuelve a la circulación hepática la bilirrubina y las concentraciones van incrementándose. Entonces, si consideramos eso, nosotros ¿qué tenemos que hacer? A veces las mamás sí nacen los bebés por cesárea, nosotros apoyamos la lactancia materna exclusiva, pero cuando vemos factores de riesgo, que es importante como la ictericia, para evitar que prosiga todo esto, ¿qué hacemos? Complementamos la leche materna. Entonces hacemos que tome a libre demanda el pecho, pero encima damos leche para que el niño pueda metabolizar mucho más, hacer caquita y eliminar más y la bilirrubina no se eleve en rangos que no tenga que ingresar a internación a neonatología, ¿no? Y como me decía, en los casos leves y intermedios, bueno, sí, si los rangos ya están por encima del valor, tenemos que internarle y el primer tratamiento es fototerapia. Y fototerapia, muchas veces las mamás se asustan, ¿qué le van a hacer a mi bebé? Y la luz azul se asusta, ¿no? Los ponemos en una incubadora, todo desnuditos, protegiendo los ojitos, los genitales, y si son muy chiquititos prematuros, hacemos una protección cardiológica también, protegiendo el corazoncito, y son expuestos a esa luz azul o luz blanca. La luz azul da mucho más efectividad para eliminar esta bilirrubina y vaya descendiendo prácticamente los parámetros de la bilirrubina en sangre. Eso es lo que hacemos. ¿Y por cuánto tiempo dura la fototerapia? La fototerapia va a depender cuánto de bilirrubina tenga el bebé. Y esto lo vamos a ir controlando periódicamente, después de las 8 horas, dependiendo si es incompatibilidad, lo vamos a ir controlando séricamente. Porque como le digo, una vez que ya el niño entre a la fototerapia, es como que ya sufre un cambio de coloración de la piel, como que cuando nos vamos a la playa y hacemos que nos pase, ya no es visible a nuestro ojo. Así que sí o sí es medible por sangre y hacemos controles así, periódicos de la sangre para ver, ya está en rango de sin riesgo y ya hacemos el alta. Y ya entrando a la parte final, ¿qué recomendaciones les harían a las madres, a las que van a tener bebés ahora para evitar este tipo de problemas o actuar en todo caso de la manera correcta? Bueno, lo que nosotros siempre indicamos, la lactancia materna, ¿no? Al momento del egreso de los bebés,
la lactancia materna a libre demanda, pero hay algunos bebés que tienen factores de riesgo, como ya hemos visto. Entonces, a los bebés que son dados de alta antes de las 48 horas, entonces se los manda con pautas de alarma, ¿no? Para que puedan ver en la casita, que puedan ver cómo va succionando el bebé, hay que ver el número de tomas, cuántas veces toman, porque incluso en la noche los bebés tienen que ir tomando lechecita, no es que el bebé agarre y se duerma y al día siguiente nomás ya, ¿no es cierto? Entonces después tienen que medir los números de pañales, si el bebé toma bien la leche también tiene que hacer pis, tiene que hacer caquita, ¿no es cierto? Entonces el control de los números de pañales, que no haya vómitos, entonces cualquier de estos signos de alerta para que puedan regresar, ¿no? Con esas recomendaciones es con lo que se van nuestros pequeños. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación, doctora, tal vez? Y sí, hacia nosotros como especialistas se nos va la coloración, entonces siempre decirles, recomendarles a las mamás, ¿no? Ven la esclera que está amarilla porque es lo primero que se le va a poner amarillo, ven que sigue bajando, ya está en el pechito, acudan inmediatamente, no esperen porque les programamos a las 48 horas muchas veces. Pero si es una ictericia por incompatibilidad, antes de eso ocurre esto y va bajando. Entonces, que no esperen a ello y que el niño esté siempre hidratado, no tenga que estar irritable o algún factor de riesgo, acudan de emergencia, porque esperar varios días, como los casos que nos toca pasar y tenemos que lamentar como personal de salud, que ya son irreversibles, se complican bastante. Entonces, a las mamás que estén atentas, si no tiene leche adecuada, que el calostro los primeros días y luego la leche que es muy poca, especialmente en los adolescentes, mamás por cesárea que están adoloridas, que si por alguna razón vemos y no es suficiente, es preferible suplementar. Y esto, claro, verificado por el personal de salud, ¿no? Suplementar, y eso significa 1 a 2 días, más de eso tampoco, porque ya la madre, por fisiología, por estimulación del bebé, tercer día se va a llenar el pecho. Entonces ya vamos a estar más tranquilos que el bebé se va a alimentar adecuadamente y hay menos riesgo. Pero en aquellos que ya tuvieron un antecedente de que el hijo anterior, por ejemplo, porque nos ocurre, el hijo anterior ya tenía, ¿por qué? La madre diferente grupo de sangre, el papá diferente de grupo de sangre, entonces en ellos poner más alertas. Si son incompatibles, antes, 24 horas, mañana retornas porque hay que volver a hacerle al bebé mucho más seguimiento para que estos niños no tengan la parte tardía de lo que es la hiperbilirrubinemia y ya no es pues tratable a esa etapa, ¿no? Ahí están entonces las recomendaciones para toda la audiencia que nos ve y nos escucha respecto a la ictericia neonatal. Ambas doctoras, muchísimas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy y explicarnos en breves rasgos el tema de la ictericia y será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Continuamos con más. Agradecemos a Hansa Soluciones Médicas, HP Medical y el Colegio Médico de Chuquisaca.